Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando avanzan contra mí los malvados para devorarme, son mis enemigos y adversarios los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me asedié, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, aún así estaré confiado. Una cosa pido al Señor, y solo eso busco: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscarlo en su templo, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, me ocultará en el abrigo de su tabernáculo y me pondrá en alto sobre una roca. Entonces mi cabeza se alzará sobre los enemigos que me rodean. En su tabernáculo ofreceré sacrificios con gritos de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye mi voz cuando clamo: Señor, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón te dice: busquen su rostro. Tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me rechaces ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Enséñame tu camino, Señor. Guíame por senda llana a causa de mis opresores. No me entregues al capricho de mis adversarios, porque se han levantado contra mí falsos testigos que respiran violencia. Yo estoy seguro de esto: veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor. Sé fuerte, cobra ánimo y espera en el Señor. Salmo 63 tonelada U. Dios, eres mi Dios. De madrugada te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Te he contemplado en el santuario. He visto tu poder y tu gloria, porque tu amor es mejor que la vida. Mis labios te glorificarán. Te bendeciré mientras viva, y en tu nombre alzaré mis manos. Como de manjares suculentos quedará saciada mi alma. Con labios que cantan, te alabará mi boca. En mi lecho te recuerdo, en las vigilias de la noche medito en ti, porque has sido mi auxilio. A la sombra de tus alas canto de gozo. Mi alma se aferra a ti, tu diestra me sostiene. Los que buscan mi vida para destruirla descenderán a lo profundo de la tierra. Serán entregados a la espada, presa de los chacales, pero el Rey se regocijará en Dios. Todos los que juran por Él se gloriarán, mientras será cerrada la boca de los mentirosos. Juan, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Él corta de mí toda rama que no da fruto, y poda toda la que da fruto para que dé aún más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Así como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Las recogen, las arrojan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les hará. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así muestren que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre se lo he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los puse para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Esto les mando, que se amen unos a otros. Si el mundo los odia, sepan que a mí me odió antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, pues yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si no hubiese hecho entre ellos obras que nadie ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y han odiado tanto a mí como a mi Padre. Pero esto sucedió para que se cumpliera lo escrito en su ley. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Mateo, capítulo 6. Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los demás para ser vistos por ellos. De hacerlo, no recibirán recompensa de su Padre que está en los cielos. Así que, cuando des a los necesitados, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por otros. En verdad les digo que ya han recibido toda su recompensa. Pero tú, cuando des a los necesitados, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Al orar, no parloteen sin sentido como los paganos, que piensan que por sus muchas palabras serán oídos. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará las de ustedes. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para mostrar que ayunan. En verdad les digo
que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a otros que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones perforan y roban. Acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no perforan ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grandes serán las tinieblas. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero yo les digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Así que no se angustien diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos buscan ansiosamente todas estas cosas, y su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana se angustiará por sí mismo. Cada día tiene ya sus propios problemas. Isaías capítulo 55. Vengan, todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo. ¿Por qué gastar dinero en lo que no es pan, y su trabajo en lo que no satisface? Óiganme bien y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares exquisitos. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Haré con ustedes un pacto eterno, las fieles misericordias prometidas a David. Miren, lo he puesto como testigo para los pueblos, por jefe y comandante de los pueblos. Ciertamente llamarás a naciones que no conoces, y naciones que no te conocen correrán hacia ti por causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha llenado de esplendor. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Abandone el malvado su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvanse al Señor, que tendrá de él misericordia, a nuestro Dios, que es amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra,
Así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar la tierra, haciéndola germinar y producir, y dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo, y cumplirá el propósito para el cual la envié. Ustedes saldrán con gozo, y en paz serán guiados. Los montes y las colinas prorrumpirán delante de ustedes en cantos, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar de zarzas crecerá el enebro, en lugar de espinos crecerá el mirto. Y esto será para renombre del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Salmo 84. Qué amables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma anhela y aún desfallece por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que habitan en tu casa, siempre te alaban. Dichosos los que tienen en ti su fortaleza, y en cuyo corazón están tus caminos. Al pasar por el valle de Bacá, lo convierten en manantial. También la lluvia temprana lo cubre de bendiciones. Van de poder en poder, hasta que comparecen ante Dios en Sión. Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, pon tus ojos en el rostro de tu ungido. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Preferiría estar a la puerta de la casa de mi Dios antes que habitar en las tiendas de la maldad, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No negará el bien a los que andan en integridad. Señor de los ejércitos, dichoso el que en ti confía. Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloriará en el Señor. Que lo oigan los afligidos y se alegren. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor, y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que a Él miran quedan radiantes. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó, y el Señor lo oyó. Lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gusten y vean que el Señor es bueno. Dichoso el que en Él se refugia. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leones pueden padecer necesidad y hambre, pero a los que buscan al Señor no les faltará ningún bien. Vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién de ustedes ama la vida y desea ver días buenos? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Claman los justos, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Salva a los de espíritu abatido. Muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas lo libra el Señor. Él protege todos sus huesos, ni uno solo será quebrado. La maldad dará muerte al impío. Los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor rescata la vida de sus siervos. No serán condenados los que en Él se refugian. Lamentaciones, capítulo 3. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo la vara de su enojo. Me condujo y me hizo andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí vuelve su mano una y otra vez, todo el día. Desgastó mi carne y mi piel, quebró mis huesos. Me cercó y me rodeó de amargura y de fatiga. Me hizo habitar en tinieblas como los muertos de antaño. Me cercó con muro para que no escapara, cargó mis cadenas. Aun cuando grito y pido auxilio, cierra el paso a mi oración. Cegó mis caminos con piedras labradas, torció mis senderos. Fue para mí como oso al acecho, como león en escondrijos. Desvió mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, tensó su arco y me puso como blanco de sus flechas. Hizo penetrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Me he hecho burla de todo mi pueblo, su copla todo el día. Me colmó de amarguras, me dio a beber ajenjo, quebró con piedras mis dientes, me postró en el polvo. Me has alejado de la paz, he olvidado lo que es el bienestar. Y dije, se acabó mi esplendor y mi esperanza en el Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la hiel. Lo recuerdo sin cesar, y mi alma se abate dentro de mí. Pero esto traigo a la memoria, y por eso tengo esperanza. Por el gran amor del Señor no somos consumidos, porque jamás decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, me digo, por eso en Él esperaré. Bueno es el Señor para quien en Él confía, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solitario y guarde silencio, porque el Señor se lo impuso. Que ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Que ofrezca la mejilla al que lo hiere, que se sacie de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre, antes bien, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Pisotear bajo los pies a todos los prisioneros de la tierra, negar la justicia al hombre ante la presencia del Altísimo, torcer al hombre en su causa. ¿No lo vería el Señor? ¿Quién puede hablar y que suceda si el Señor no lo ordena? ¿No salen de la boca del Altísimo lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentése cada cual por su pecado. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos, y volvamos al Señor. Levantemos el corazón y las manos hacia Dios en los cielos, y digamos, hemos pecado y nos hemos rebelado, y tú no has perdonado, te cubriste de ira y nos perseguiste, mataste sin compasión, te cubriste de nube, para que no pasara la oración. Nos has hecho escoria y basura en medio de los pueblos. Abrieron contra nosotros su boca todos nuestros enemigos. Nos vinieron temor y lazo, asolamiento y ruina. Ríos de lágrimas ruedan de mis ojos por la destrucción de la hija de mi pueblo. Mis ojos fluyen sin cesar, sin alivio, hasta que el Señor mire y atienda desde los cielos. Lo que veo aflige mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Sin causa mis enemigos me cazaron como a un ave, apagaron mi vida en la cisterna,
arrojaron piedras sobre mí, las aguas cubrieron mi cabeza. Dije, estoy perdido. Invoqué tu nombre, Señor. Desde lo profundo de la fosa, oíste mi voz. No cierres tu oído a mi suspiro, a mi clamor. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Abogaste, Señor, por mi causa. Rescataste mi vida. Has visto, Señor, el agravio que me hacen. Defiende mi derecho. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído sus oprobios, Señor, sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que se levantan contra mí y su murmuración todo el día. Míralos, sentados o en pie, me cantan sus burlas. Dales el pago, Señor, conforme a la obra de sus manos. Entrégales endurecimiento de corazón. Descarga sobre ellos tu maldición. Persíguelos con tu ira y destrúyelos de debajo de los cielos del Señor. Isaías, capítulo 40. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle que su duro servicio ha terminado, que su iniquidad ha sido perdonada, que de la mano del Señor ha recibido doble por todos sus pecados. Una voz clama, en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen en la estepa calzada para nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se revelará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Una voz dice, clama, y respondí, ¿qué debo clamar? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un monte alto, tú que llevas buenas nuevas a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas buenas nuevas a Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios viene con poder, y su brazo gobierna por él. Su recompensa viene con él, y su galardón lo precede. Como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos recogerá a los corderos, y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano, y con su palmo tomó la medida de los cielos? ¿Quién juntó el polvo de la tierra en una medida, pesó los montes con balanza y las colinas con pesas? ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser instruido, para aprender la senda del derecho, para enseñarle ciencia y mostrarle el camino de la inteligencia? He aquí que las naciones son como gota de agua en un cubo, y son consideradas como polvo en la balanza. Las islas pesan como polvillo. El Líbano no bastaría para el fuego, ni sus bestias para el holocausto. Todas las naciones son como nada delante de él. Menos que nada y vaciedad son estimadas por él. ¿A quién, pues, harán semejante a Dios? ¿Qué imagen le compararán? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y le hace cadenas de plata. El que es demasiado pobre para tal ofrenda, escoge madera que no se pudra. Busca un hábil maestro que le levante un ídolo que no se tambalee. ¿No saben? ¿No han oído? ¿No se les ha dicho desde el principio? ¿No han comprendido desde la fundación de la tierra?
Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un velo, y los despliega como tienda para habitar. Él convierte en nada a los príncipes, y hace como cosa vana a los jueces de la tierra. Apenas son plantados, apenas sembrados, apenas echa su raíz en la tierra el tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A quién, pues, me asemejarán, o quién será mi igual? Dice el Santo. Alcen en alto sus ojos y miren. ¿Quién creó estos? El que saca y cuenta su ejército de estrellas. A todas llama por su nombre. Por la grandeza de su poder y la fuerza de su dominio, ninguna faltará. Porque dices, Jacob, y hablas tú, Israel. Mi camino está escondido del Señor, y mi derecho es pasado por alto por mi Dios. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, creador de los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Él da esfuerzo al cansado y multiplica fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan, y los mozos flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se elevarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas hallarás refugio. Su fidelidad es escudo y baluarte. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en oscuridad, ni la plaga que destruye a mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra. A ti no te alcanzará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. 2 Corintios capítulo 4. Por lo cual, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No procedemos con astucia, ni adulteramos la palabra de Dios. Por el contrario, por la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es quien resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros, y en ustedes la vida. Está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes, porque todas estas cosas son por amor de ustedes, para que la gracia, mientras se multiplica en muchos, haga abundar la acción de gracias para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no recibieron un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibieron el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de revelarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo Jesús es el que murió, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Libro 2, Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esto recuerdo, y derramo mi alma dentro de mí. Cómo yo iba con la multitud, y la conducía hasta la siambe, casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza, en fiesta solemne. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía
y Dios mío, mi alma está abatida en mí. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán, desde los montes de Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lucas capítulo 10. Después de esto, el formario de Eda, Señor designó a otros 72, y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les dijo, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. En la casa en que entren primero digan, paz a esta casa. Y si allí hay un hijo de paz, su paz reposará sobre él. Si no, se volverá a ustedes. Permanezcan en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No anden de casa en casa. En la ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan. Sanen a los enfermos que haya en ella y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero en la ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, aún el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies lo pusa, sacudimos contra ustedes. Con todo, sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en aquel día será más tolerable para Sodoma que para esa ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por eso, en el juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿serás levantada hasta el cielo? Hasta el Hades serás abatida. El que a ustedes oye, a mí me oye, y el que los desecha a ustedes, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Regresaron los 72 con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada les dañará. Pero no sé, alegren de que los espíritus se les sujeten, más bien alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. En esa misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven
y no lo vieron, y oír lo que oyen, y no lo oyeron. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó, y para probarlo dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, que lo despojaron, y habiéndolo herido se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino, y al verlo, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, llegó a donde estaba, y al verlo tuvo compasión, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al otro día sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Aconteció que, yendo ellos de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentada a los pies del Señor, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, estás ansiosa y turbada con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Filipenses, capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en él, Señor. Y a ti también, fiel compañero, te ruego que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense, que su gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, den a conocer sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, todo lo verdadero, en esto piensen. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Me gocé en gran manera en el Señor de que ya al fin han revivido su
cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y ustedes mismos saben, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos, pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta, pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Salmo 130. Desde lo profundo, a ti clamo, Señor, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si miraras a los pecados, Señor, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Espero en el Señor, mi alma espera, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los centinelas a la mañana. Espere Israel en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. 2 Corintios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a ustedes, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para consolación y salvación de ustedes. Y si somos consolados, es para su consolación, la cual produce en ustedes paciencia, para soportar las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son partícipes de las aflicciones, así también lo serán de la consolación. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos sobremanera oprimidos, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará,
cooperando también ustedes con la oración por nosotros, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes, porque no les escribimos otras cosas de las que leen o entienden. Y espero que hasta el fin entenderán, como también en parte nos han entendido, que somos motivo de gloria para ustedes, así como también ustedes lo serán para nosotros en el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a verlos, para que tuviesen una segunda gracia, y por ustedes pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a ustedes, y ser encaminado por ustedes hacia Judea. Así que, al proponerme esto, ¿acaso actué con ligereza? ¿O lo que pienso, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no al mismo tiempo? Pero, como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas en Él ha sido sí, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, quien también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por evitarles un reproche no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de la fe de ustedes, sino que colaboramos para su gozo, porque por la fe están firmes.